con nosotros un querido amigo ya, nuestro próximo invitado, el pastor Otilio Román Velázquez. Óigame, sin lugar a dudas es un gran amigo, un gran hermano, un siervo del Señor, y viene a hablarnos sobre la experiencia de cuidado pastoral en tiempos de pandemia y pospandemia. Y esta mañana con un tema bien especial. Pastor, bienvenido a Tertuhablemos nuevamente. No te escucho, pastor. Sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenos días, Jesús, y buenos días a la gente que está conectada con nosotros. Qué grato y privilegio inmenso poder estar compartiendo contigo y con tu gente esta mañana. Con gozo y con alegría recibimos tu presencia, pastor, y tu cátedra, tu enseñanza, las herramientas que has estado virtiendo sobre la pastoral en este mes que ya llevamos en Tertuhablemos, que cumplimos esta cuarta semana. Justamente en esta semana ha sido poderoso, y Dios te ha usado, pastor, de manera poderosa para bendecir nuestra gente. Y antes de continuar, permítame, pastor, darle un saludo a Miriam Bultrón, que nos dice: mis respetos al pastor Pablo Rivera Madera, excelente. Omaira McNamee nos dice: bendiciones. El pastor José Hernández, nuestro obispo de Carolina, dice: saludos al pastor Otilio. Ahí está, el pastor, está conectado. Es nuestro Chief Commander en Carolina. El jefe. Un abrazo. Muy bien. Y también a Elín Hernández, que nos dice: amén. Dios te bendiga, pastor, por esta iniciativa tan poderosa para la gloria del Señor. Ciertamente haremos todos los esfuerzos que tengamos que hacer, y las uniones, los enlaces. Yo creo que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo donde, y siempre, donde no se puede vivir de llanero solitario. Hay que hacer uniones, enlaces, hay que unirnos ministerios para poder ser más efectivos. Y qué bueno que lo podemos hacer con el pastor Pablo Rivera Madera. Y también poder hacerlo con 22 invitados que durante toda una semana vienen para acá para bendecirnos. Y el pastor Otilio está listo para arrojarnos herramientas esta mañana. Pastor, adelante. Pues mira, Jesús, déjame coger de pie forzado el extraordinario diálogo que tenía con el doctor Madera hace algunos minutos atrás, donde hablaban de los tiempos que vivimos y la necesidad de ese acompañamiento en la vida pastoral. Porque me uno a esa premisa porque vivimos tiempos diferentes. Vivimos en un mundo que resbala. Podemos hablar del tiempo que estamos viviendo, de lo que alguien llamó una vez un frappé de secularismo, de pluralismo y posmodernismo. Y cuando uno mira estos tres elementos, el sabor puede ser amargo, puede ser dulce o insípido, según el paladar que uno tenga, ¿verdad? Pero sin duda alguna vivimos en tiempos diferentes y en ocasiones no sabemos cómo agarrar el tiempo para poder vivir en paz y para poder funcionar en nuestra sociedad. Frente a nuestros propios ojos, Jesús, han estado ocurriendo unos cambios significativos relacionados a, por ejemplo, a la manera en que damos significado a la vida y a la manera en que el ser humano está construyendo su propia identidad. Hay un escritor de nombre David Luz que dice que los medios digitales y aquello que sale a través de ellos hacen de esta una era donde construimos nuestra identidad de una forma muy diferente a cómo se construía la identidad en épocas pasadas. Y él le llama a esto un pluralismo digital. Entonces, yo buscando la definición en él mismo, en este autor, en este escritor, de cómo él define el pluralismo digital, él dice que es un mundo donde existen múltiples y competitivas realidades, múltiples relatos, un sinnúmero de convicciones y visiones del mundo.
Y todas ellas, nosotros accedemos a ellas por medio de los recursos digitales. Entonces, si estamos viviendo en un tiempo diferente, la iglesia está viviendo hoy lo que alguien llama la emergencia de lo nuevo. Estamos viviendo en la emergencia de lo nuevo. Vivimos en un mundo de desafíos, Sí. en un mundo de preguntas postmodernas, de presuposiciones, de ideologías y de políticas modernas. Y esto está pasando en todo el globo terráqueo. Y en el centro de esa sociedad tan cambiante, de esa sociedad que resbala, está la iglesia. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos desarrollar lo que yo estoy llamando hoy una pastoral de proximidad en un mundo que está resbalando? Mm. ¿Cómo desarrollamos una pastoral, un cuidado pastoral de proximidad Ujú. en un mundo tan cambiante? Y no es que solo está cambiando, es la rapidez con que están ocurriendo los cambios de uno a otro. Así mismo es. Hoy ocurre un cambio. Palpadeamos 2 veces y en la segunda vez ese cambio ya sufrió una transformación. Entonces, esta pregunta es muy pertinente. Sí. Es muy pertinente cómo la iglesia desarrolla un ministerio de cuidado, de atención pastoral de proximidad, una pastoral de proximidad en un mundo como este, porque la pastoral es un oficio de proximidad. A mí me enseñaron que para ser pastor hay que estar cerca, Sí, así es, así es. ¿sí? Que Sí. no se puede ser pastor estando lejos Lejos. Ujú. o estando ausente, ¿no? El cuidado pastoral, y lo estamos trabajando en el contexto de la pandemia y la pospandemia, pero el cuidado pastoral es una tarea de cercanía. Entonces, mira qué interesante, Jesús. De las recomendaciones que las autoridades de gobierno y las autoridades cívicas de todas las comunidades, de todas las naciones, donde esta cuestión del COVID-19 ha afectado, que es el mundo entero está afectado, una de las recomendaciones y sugerencias y hasta manera de ley es que tenemos que tener y guardar distanciamiento social. Entonces, cuando yo coloco el concepto del distanciamiento social al lado de la pastoral de proximidad, Son dos cosas distintas. como que son 2 cosas distintas. Claro, totalmente. Y entonces yo estoy aquí para decir que hay que cuidar el distanciamiento social, que esa es una responsabilidad de cada persona para tratar de mitigar y minimizar los efectos del COVID-19. Pero a la misma verdad, en la vida hay pocas cosas que tienen 2 verdades. Y me parece que esta es una de ellas. ¿Cómo cuidamos el distanciamiento social sin lastimar la proximidad en el cuidado pastoral? Y eso representa un tremendo desafío para el pastor de hoy. Porque el cuidado pastoral asume que hay alguien que está enfermo, que está necesitado, que está hambriento, que está desnudo, que está perdido. Hay algo que hay que cuidar. El cuidado pastoral asume que hay alguien a quien cuidar y que necesita atención. Ujú, ujú. Cuando uno mira en la Biblia el concepto del cuidado pastoral, que no está como tal literalmente, pero está plasmado ahí en las acciones, ¿verdad?, de los personajes de la Biblia, el cuidado pastoral siempre tiene reclamos. Y uno de los reclamos que tiene el cuidado pastoral se esconde detrás de la frase de una muchacha en el capítulo 11 del libro de Juan,
cuando vivió una experiencia de crisis de salud de su familia, incluyendo la muerte, y cuando el que se supone que estuviera acompañándola no estaba, llegó, el reclamo fue: si hubieses estado aquí. Y yo sé que cuando nosotros leemos el pasaje del libro de Juan, del capítulo 11 de Juan, la resurrección de Lázaro, y miramos esa expresión, ¿verdad?, de Marta y también de María en el reclamo que le hacen a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y lo unimos con la respuesta de Jesús. Siempre miramos esta expresión de estas dos muchachas, de estas dos hermanas, y le reclamamos a ella a veces hasta una falta de fe. Le reclamamos a veces hasta una falta de creer y de confianza. Pero yo quiero que nos detengamos un momentito y vamos a ponerle otros lentes a esa expresión de estas dos muchachas. Estas muchachas tienen un hermano que estuvo enfermo. La enfermedad fue agravando. En algún momento de su proceso de gravedad, ellas envían a buscar al amigo de ellas. Y Jesús se detiene donde está por otro tiempo más. Y en ese proceso de tensión, su hermano muere. No solamente muere, su hermano es sepultado. Exactamente, exactamente. Y toda esa experiencia de crisis, todo ese luto, todo ese dolor de sentido de separación, estas hermanas lo vivieron solas. Así que cuando ellas van donde Jesús, le dice: si tú hubieses estado aquí, más que yo mirar el elemento de un reclamo que no tiene mucha fe en María, déjame mirar el reclamo de una persona que en un momento dado anhelaba que alguien estuviera cerca. Y yo creo que esa es una expresión que hoy sigue siendo pertinente en las gentes necesitadas, ¿verdad? Las comunidades minoritarias en muchas sociedades del mundo, incluyendo la nación americana, todavía siguen gritando eso: si hubieses estado aquí. Así que para que tengamos un cuidado pastoral en medio del distanciamiento social, pues entonces vamos a elaborar y vamos a desarrollar un cuidado pastoral de proximidad, que es un cuidado de estar cerca, de acompañar. De hecho, cuando hablamos de los cuidos, donde van las personas, especialmente personas de la tercera edad, ¿verdad?, que por alguna razón de trabajo u otra, las familias lo llevan a algún cuido. Precisamente le llaman cuidos. Esos lugares donde van, esos hogares donde llevamos nuestros seres queridos, ¿verdad?, le llamamos cuido. Y le llamamos cuido porque lo que buscamos es que haya alguien que esté cerca de nuestro ser querido. Alguien que acompañe a nuestro ser querido. Entonces, este es el desafío que tenemos en medio de este mundo que estamos viviendo, Es ¿no? interesante, pastor, lo que usted está presentando. Yo lo estoy escuchando con suma atención, como escucho a todos nuestros invitados. Y sin lugar a dudas, en medio de el distanciamiento social, hay un reclamo de proximidad. Y me parece que es un reclamo válido de la gente. Y es un reclamo tan válido como lo fue para la hermana de Lázaro, que hace ese reclamo que usted muy bien presenta y que me parece que lo está manejando excelentemente bien, este planteamiento. Y entonces esto me hace pensar, pastor, que sin lugar a duda la figura pastoral en este momento, ante la tanta situación que estamos experimentando de manera tan rápida, en estos últimos 3 años nos han pasado tantas cosas en Puerto Rico, pastor, que llevamos 2 días viviendo una temporada de un polvo del Sahara histórico. Han pasado tantas cosas que sin lugar a dudas, uno aquí estando en el país, uno tiene que decir: oye, si hubieras estado aquí, ¿de dónde tú estabas? Tú sabes, porque literalmente lo que está sucediendo en Puerto Rico y en el planeta, porque no solamente es aquí,
pero obviamente habló de Puerto Rico, porque aquí es donde estamos, y un saludo para todos los que nos escuchan en otros lugares como en Chile, y el pastor Dalmiro que está conectado desde Colombia y de Panamá, hay gente que está conectada, pero sin lugar a duda ese reclamo se sigue escuchando. Si hubieras estado aquí, y me parece que los pastores y las pastoras tienen unos grandes desafíos en los días que nos ha tocado vivir. ¿Cómo poder entonces nosotros establecer una pastoral de proximidad en tiempos de pandemia? Pues mira, Jesús, si estamos viviendo un tiempo, lo que llamamos ahorita la emergencia de lo nuevo, ¿verdad? Sí. Toda esta tecnología, todo esto nuevo que está viviendo, pues mira, vamos a mirar brevemente que no es la primera vez que la iglesia vive emergencia de lo nuevo. No es la primera vez que la iglesia vive un mundo que resbala, ¿no? Hubo otros tiempos, y por poner un solo ejemplo, vayámonos al siglo XVI, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue algo nuevo, trajo cosas nuevas para la iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia de ese tiempo supo maximizar lo nuevo para bien. Ellos tuvieron la capacidad de usar los recursos que esa sociedad estaba trayendo como nuevo y lo maximizó para comunicar la información y para adelantar los principios de la reforma. Y los que conocen la reforma saben, ese mundo de la reforma del siglo XVI, saben que esto no solamente fue un movimiento religioso. Hubo una serie de innovaciones en el mundo. Por ejemplo, la imprenta fue un elemento tecnológico que apareció en el mundo de la reforma o en el tiempo de la reforma, y la iglesia lo que hizo fue que usó el recurso de la imprenta para adelantar los principios de la reforma. Si cabe la expresión, la iglesia cristianizó la nueva tecnología de su época para avanzar la causa de la fe verdadera. Y me parece que nosotros como iglesia lo que debemos hacer es idénticamente lo mismo. Yo creo que es lo que la iglesia ha estado haciendo, ¿verdad? Utilizando todo lo nuevo que está apareciendo en la sociedad donde estamos, no para demonizarlo, correcto, sino para maximizarlo. Porque la tarea de una pastoral de proximidad es la de ocuparse de la cura de las personas. Ocuparse de la cura de las relaciones que se entretejen entre las personas. Y esto es importante, permíteme afirmar, cuando hablo de cuidar la gente y cuidar las relaciones entre la gente como un oficio del cuidado pastoral. Y esto con profundo respeto, pero no podemos sacrificar la calidad de las relaciones personales en la comunidad de fe por la eficiencia de programas. La iglesia es un lugar de relaciones terapéuticas. Así es. Donde las personas pueden experimentar con profundidad una total relación interpersonal, ¿no? Entre ellas mismas, entre ellas con otros y entre ellas con Dios. Y entonces, si tú me permites aquí, hablando de este concepto de cuidar la gente, que es la función del cuidado pastoral, ¿verdad? De aproximizarnos a la gente, de estar cerca de la gente. Pienso que hay 6 relaciones que el pastor está llamado a cuidar. 6 relaciones que el pastor está llamado a cuidar. Y si tú me permites, para no perder esa costumbre, ¿verdad? De acompañar de alguna manera esto que estoy planteando ahora. ¿Cuál es la primera relación que el pastor cuida en ese ejercicio de proximidad pastoral, de cuidado pastoral? Su relación con Dios. El pastor cuida su relación con Dios. El pastor cuida su relación con la gente. 3, el pastor cuida la relación de la gente con él. 4, el pastor cuida la relación de la gente entre ellas mismas. 5, el pastor cuida la relación de la gente con Dios. Y 6,
El pastor cuida la relación de la gente de la iglesia con la comunidad. Y esa es una tarea de grandes desafíos en el contexto que estamos viviendo, porque hay una paradoja en todo esto, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo que tiene más medios de comunicación, pero a veces hay menos comunicación. Totalmente de acuerdo con eso. Entonces ahí viene el gran desafío que tiene el pastor, ¿verdad? Así que vamos a mirar el modelo de Jesús, ¿verdad? Porque cuando uno mira la parábola de la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, que Jesús la colocó, ¿verdad? Jesús dice que un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió y las otras 99 se quedaron en el rebaño y se fue detrás de la que estaba perdida. Y cuando yo leo ese relato, yo me pregunto, bueno, alguien se tiene que haber ocupado de estar contando esas ovejas. Parece que habían 100. Porque fíjate que Jesús no dice habían como 100 o habían más o menos 100. Jesús dice habían 100. Así que alguien se acercó para contar las ovejas. Y para poder contar las ovejas y tener una exactitud de cuántas hay, tiene que haber proximidad. No es posible contar las ovejas con exactitud desde la lejanía, desde la distancia. De hecho, el oficio pastoral es un oficio de acompañamiento y, valga la redundancia, se caracteriza porque el pastor siempre está cerca de sus ovejas. No hay un elemento de abandono. Por eso es que eso habla del pastor, buen pastor, y habla del pastor asalariado, que la expresión de Jesús es bien fuerte, a quien no le importan las ovejas. Jesús dice, al que está distante, al que no tiene proximidad, no le importan las ovejas. Y dice Jesús de él, cuando ese pastor habla, las ovejas no conocen su voz. Así es. Así es. Así que me parece que esta mañana, como pastores, tenemos ese desafío y es mi oración que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar en medio de la pandemia y pospandemia una pastoral de proximidad, cuidando el distanciamiento social, pero a la misma vez de proximidad, de cercanía. La mayor unción que un pastor puede tener a la hora de predicar su sermón el domingo es la unción que proviene del olor que tiene sobre sí producto de su cercanía en las ovejas. A veces miramos la unción como algo que baja como un torbellino desde el cielo sobre nosotros y no hay nada más. Yo creo que la unción de Dios tiene una doble dimensión. Tiene esa dimensión vertical, que es la unción que obviamente proviene de Dios, pero tiene esa dimensión horizontal, que es esa unción que proviene de la cercanía que el pastor tiene con su rebaño. Y yo quisiera, y me parece que eso es parte de lo que podemos trabajar en las próximas ocasiones cuando hablemos del sermón, pero yo quisiera decir que todas las ideas y todas las inspiraciones para mis sermones pastorales provienen de Dios. Hay inspiraciones pastorales en mis sermones que provienen de mi cercanía con las ovejas, de mi contacto con las ovejas, de ese si hubieses estado aquí. Me parece que esta mañana, Pastor, usted ha lanzado una palabra poderosa en la mañana de hoy y la gente lo valida. Por ejemplo, José Fernández. José Fernández nos dice, excelente programa. Esto engrandece el reino de Dios fortaleciendo el pastorado. Julio González nos dice, fantástica reflexión. Tengo a Bexaida Sánchez que dice, tremendo tema, Bexaida, un abrazo. El pastor Rolando Pabellón nos dice, es importante que la visión del cuidado pastoral se amplíe, no solamente a la figura pastoral, sino a la comunidad de fe. Este es el peligro que hemos caído. Está conectado Ronald López, mi papá está conectado Juan Rodríguez. También
el pastor José Rivera, nuestro obispo de allá del Toa. Pastor, un abrazo. Qué bueno que usted está conectado. El pastor José Hernández nos dice bendiciones, Semidey. Un abrazo, pastor. Miriam Bultrón nos dice estoy aquí y saludos al pastor Otilio Román. Miriam Bultrón de allá de la UTC, nuestro estudiante allá. También tengo por acá que José Hernández nos dice, para tener una buena pastoral, el pastor debe oler a oveja. El obispo de allá del Toa, nuestro buen amigo, el pastor José Rivera o Jorge Rivera nos dice, saludos pastores, un abrazo. Oye, qué bueno. También Tatiana Betancourt nos dice, poderoso consejo, pastor Román, wow, de veras que Dios nos sigue ministrando, para la gloria de Dios. También el pastor Pablo Mangual, allá nuestro buen amigo Pablo, un abrazo, nos dice saludos, la pastoral debe tener empatía. Qué bueno, pastor, sin lugar a dudas la gente conectada con nosotros, validando la poderosa reflexión que usted nos acaba de presentar en esta mañana. Sin lugar a dudas, el Señor, como siempre, tocando el corazón de los pastores y las pastoras en medio de los grandes desafíos que ciertamente podemos enfrentar. De hecho, aprovecho para decirles, el pastor Otilio Román, desde el miércoles 1 de julio, vamos a hacer un cambio de tema. Ya vamos a dejar por este momento el cuidado pastoral de pandemia y pospandemia. Ahora vamos a estar trabajando, el pastor Otilio comienza entonces ahora a trabajar con la experiencia del sermón, con el sermón, porque la sección se va a llamar nada más y nada menos que el sermón Crisis en el Púlpito. Y el pastor Otilio Román nos va a estar llevando y nos va a estar orientando y nos va a estar arrojando herramientas sobre la importancia del sermón, cómo presentarlo, tantas cosas que él nos va a estar compartiendo. Me parece que, pastor, Dios le continuará usando con esta palabra, que sin lugar a duda Dios nos está dando a través de usted, pastor. ¿Cómo la gente